Hola, ¿cómo estás? Este es el segundo video en la serie del 555. En este caso vamos a revisar la configuración monoestable del 555. Si no has visto el primer video acerca de la configuración estable, en donde explico un poco más la lógica interna del circuito, te lo recomiendo. Está en esta misma lista de reproducción. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se arma el circuito. Lo primero que ves que ubico ahí en la parte grande esa es la fuente. Luego instalé el 555. Luego de ello instalé la resistencia de 200 ohmios para el LED. Luego de ello vino el LED, los dos condensadores, uno cerámico que es solo para mantener el voltaje estable dentro del divisor. Y luego instalo el capacitor electrolítico, que es el que me permite realizar la carga y la descarga para poder llevar la configuración monoestable. Y el switch. Hay una resistencia de 68K, que es la que va al capacitor electrolítico para controlar la velocidad de carga y descarga. Y una resistencia de 2K, que es la que va entre los pines 4 y 8. Hubo una pequeña dificultad, no me funcionaba el circuito de arrancada porque había omitido poner el cable a tierra que necesita el 555 para funcionar, pero pues luego ahí lo corrijo y se observa cómo ya funciona esta configuración monoestable. Entonces vamos con el resto del video, que sería la explicación un poco de cómo va mi proyecto de aprender electrónica hasta el momento, qué he entendido y cómo funciona esta configuración monoestable y cómo la podemos comparar con la configuración estable. Ok, a partir de este punto yo entiendo que lo mejor es empezar a abstraerse de toda esta parte de acá que son los componentes internos del 555 y empezar a entender esto como un circuito integrado con sus correspondientes pines a los cuales yo tengo que setearles unos valores de voltaje alto o bajo para obtener el resultado deseado. ¿En dónde debo setear esos valores de voltaje? Los debo setear en el trigger y en el threshold. Entonces aquí creé como una tablita para entender la estable y me di cuenta de que cuando el trigger está en 1, o sea el pin 2 está en bajo, y el threshold está en 0, o sea el pin 6 está en bajo, lo que obtengo en la salida o en el output es un alto, o sea el LED encendido, que es lo mismo que tener en la salida Q barra del flip-flop tener un 0. Esto continúa manteniéndose encendido porque llegamos luego a la parte de memoria cuando tenemos el trigger en 0, ¿sí? O sea, en alto el pin, y el threshold sigue estando en 0, o sea, en bajo el pin. Y luego pasamos a la fase donde está apagado porque tenemos 0 en el trigger, o sea, alto, tenemos 1 en el threshold, o sea, alto, y tenemos entonces el LED apagado. Y continúa de nuevo para memoria y luego se repite. ¿Cuál es la conclusión para este circuito 555? Siempre que quieras encender el LED tienes que tener el pin 2 en bajo y el pin 6 en bajo. Y cuando quieres apagar el LED o apagar la salida, tienes que tener el pin 2 en alto y el pin 6 en alto. A partir de ese entendimiento de que hay que tener ambos pines en bajo para encender el LED o ambos pines en alto para apagarlo, podemos entender el circuito monoestable de una manera mucho más simple. ¿Qué tenemos en el monoestable? Tenemos desde la fuente, alimentamos a través del pin 8, que es de alimentar el circuito, pasamos una resistencia hacia el pin 4, que sería el pin de reset para mantenerlo en alto, y de ahí también pasamos al pin 2, que sería el trigger, y ponemos un switch. Desde la fuente tenemos una resistencia también, que esta es la de mayor, esta es la de 68K, y esta sería una de 2K por ahí, y pasamos al capacitor. De esta resistencia conectamos al 6 al 7 porque ahí queremos mantener el puerto de descarga y el puerto de threshold para que el capacitor pues controle ese threshold y se pueda descargar a partir de ese puerto 6. De otra parte tenemos este pequeño capacitor cerámico aquí de 10 nanofaradios. Lo que está haciendo es manteniendo el voltaje estable aquí dentro de este divisor de voltaje y poquito más. ¿Qué va a ocurrir entonces? Cuando el switch está abierto, ¿qué va a pasar? El voltaje viene por aquí, tin, 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 llega acá y este pin el pin 2 se va a encontrar en un estado 0. O sea, que vamos a tener el LED apagado y vamos a tener el puerto de descarga normalmente abierto. Cuando tenemos el puerto de descarga normalmente abierto, el capacitor no se puede cargar, toda la corriente se va por aquí, derechito, hacia el pin 7 de descarga. Inmediatamente nosotros oprimamos el switch, vamos a poner el trigger en bajo
Y al poner el trigger en bajo, que es esto que está aquí, si te fijas, esto mismo de acá, el LED va a encender. El threshold va a seguir estando en bajo, como lo esperamos, porque el capacitor aún no ha cargado. Y mientras el capacitor está cargando, él se va a mantener en bajo, pasando por la fase de memoria hasta que el capacitor cargue completamente. Cuando él carga completamente, pasamos a esta configuración, que es la que conocemos como alto y alto en ambos pines, en donde la salida se apaga y pues se apaga el LED por ende, y luego pasamos a memoria y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Por qué nos quedamos ahí? Volvemos a esta configuración de aquí. Él está estable en esta configuración de apagado. Eso es todo. El output está normalmente apagado. Y cuando yo oprimo aquí el switch, pasa a encendido durante el tiempo en el que el capacitor está cargando y es capaz de poner el threshold en alto de nuevo. Y así podemos entender la configuración monoestable. Tenemos el capacitor descargado, tenemos 0 en el trigger, 0 en el threshold y entonces tenemos el LED apagado. Cuando yo oprimo el switch, obtengo 1 en el trigger, 0 en el threshold, 0 en el menos Q y obtengo el LED encendido. Luego pasa a memoria mientras el capacitor está cargando y el LED sigue encendido, y luego cuando ya el capacitor supera el voltaje, obtenemos 1 en el threshold, 0 en el trigger, entramos en descarga y obtenemos el LED apagado. Luego pasamos a la fase de memoria y luego finalmente al capacitor descargado. En realidad aquí el capacitor no creo que esté completamente descargado, porque el puerto de descarga del capacitor se cierra antes de que él se descargue por completo. Lo único que necesitamos aquí es que este capacitor nos entregue un voltaje tal que no se supere el valor de threshold y no lleguemos a un estado de bajo de nuevo. En conclusión, si lo que queremos es agilidad a la hora de desarrollar estos circuitos o de montar estos circuitos 555 o cualquier otro circuito integrado, no tenemos que basarnos en el comparador y en todo lo que ocurre por dentro. Lo que tenemos que hacer es pensar qué tenemos que hacer en cada pin de entrada para que la salida sea la deseada. Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo para la configuración biestable. Y cerraríamos ahí con el 555 y pasaríamos a compuertas lógicas. Te veo en el próximo. Chao.